Buenas tardes. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a hablar sobre la ecografía intestinal. Tradicionalmente pensábamos que la ecografía quizá no era la técnica más adecuada para evaluar el intestino, pero lo cierto es que los ecógrafos son cada vez más potentes y el uso de sondas de alta frecuencia nos permite discriminar incluso las capas de la pared intestinal. Es una técnica no invasiva que permite evaluar en tiempo real, en situación fisiológica, no solo aspectos morfológicos, sino también aspectos funcionales como el peristaltismo o el tránsito. La curación mucosa es el objetivo terapéutico a día de hoy en la enfermedad inflamatoria y por ello la ileocolonoscopia continúa siendo el patrón oro, pero tiene ciertas limitaciones porque es invasiva y su valoración está limitada a la mucosa de hallazgos endoluminales y además de los tramos accesibles a la exploración. La curación transmural es indudable que tiene un valor pronóstico y por ello las pruebas de imagen son útiles porque permiten la evaluación de la extensión proximal, de la afectación transmural y de las complicaciones extraintestinales. Las guías europeas y a nivel nacional en mi país, en España, tanto la tomografía como la resonancia como la ultrasonografía han demostrado ser técnicas con una similar rentabilidad diagnóstica en esta enfermedad y se prefiere evitar en la medida de lo que, que sea posible las radiaciones ionizantes. La ecografía además tiene la ventaja de, de ser más económica y mejor tolerada por los pacientes. A lo largo del curso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la ecografía ha demostrado utilidad tanto en el diagnóstico como durante la evolución en la valoración de la actividad inflamatoria, de las complicaciones y de la recurrencia posquirúrgica. En cuanto a la valoración de la localización y la extensión, tiene una alta sensibilidad y especificidad cuando hablamos fundamentalmente de localización ileocecal. Sin embargo, la resonancia se prefiere para segmentos profundos o retroperitoneales y también para mayor precisión de la longitud, la ileocolonoscopia para formas leves o afectación exclusiva de recto y la cápsula endoscópica para la valoración de segmentos proximales cuando la afectación es leve. De los hallazgos característicos que se correlacionan con la actividad inflamatoria, en modo B podemos evaluar el grosor de la pared. En el ejemplo de la izquierda tenemos un engrosamiento no demasiado llamativo con preservación del patrón en capas. Sin embargo, en la ileitis de la derecha observamos un engrosamiento más marcado con pérdida del patrón en capas. Podemos observar esas pequeñas imágenes hiperecogénicas que alcanza la capa submucosa, que se trata de úlceras o aftas con una muy buena correlación endoscópica, y úlceras más profundas como en esta otra imagen que alcanzan casi todo el espesor de la pared. Podemos observar también hallazgos extraintestinales como las adenopatías o el engrosamiento de la grasa mesentérica. La hiperemia que se produce como consecuencia de la neoangiogénesis en la inflamación también se puede evaluar en ecografía en modo Doppler. Está bastante estandarizado el uso de la escala modificada de Lindbergh, en la que los grados 2 y 3 son aquellos que se correlacionan mejor con la actividad endoscópica e histológica de inflamación. Y es en la valoración de la hiperemia en la que puede tener sentido utilizar contraste intravenoso. En Europa utilizamos el Sonoview, que es un contraste de microburbujas de hexafluoruro de azufre cubiertas por una cubierta de fosfolípidos, que es un fármaco puramente intravascular porque las microburbujas son de un tamaño similar al hematí y no difunden a los tejidos y tiene un elevado perfil de seguridad y no es nefrotóxico. Mediante un software específico de inversión de pulso conseguimos aislar la señal de las zonas vascularizadas, de manera que podemos evaluar tejido vascularizado de no vascularizado y también realizar estudios dinámicos en los que el software nos proporciona unas curvas de tiempo-intensidad que representan la cuantificación del contraste, de la cantidad de contraste que llega a un área de interés durante una determinada unidad de tiempo. Existen ya estudios clásicos del año 2009 en los que se observó que esta cuantificación de contraste incrementaba la precisión diagnóstica de la ecografía en modo B y Doppler. Y existen un par de revisiones sistemáticas con metaanálisis un poco en esta misma línea. Ahora bien, ¿hay que realizar contraste en todos los pacientes? Lo cierto es que no aporta beneficio en aquellos pacientes en los que hemos observado una hiperemia grado 2-3, pero en aquellos pacientes que presentan un engrosamiento de pared sin observar hiperemia en modo Doppler color, el uso de contraste nos puede rescatar algunos pacientes que sí que estaban inflamados. En la valoración de las complicaciones, en cuanto a la estenosis, tiene una precisión diagnóstica similar a la resonancia y a la tomografía. Lo debemos sospechar cuando observamos dos de estos tres criterios. El uso de contrastes orales nos puede ayudar a aportar una mayor sensibilidad y especificidad
Habitualmente empleamos polietilenglicol y observamos que cuando llega el contraste al área en estudio, si no abre la luz más de 1 centímetro es que hay una verdadera estenosis. Sin embargo, en este otro vídeo sí que se distendía, con lo cual en este caso descarta que haya una estenosis. Un aspecto importante a valorar en las estenosis es la diferenciación entre fibrosis e inflamación. Determinados hallazgos, tanto en modo B como Doppler como en contraste, nos pueden hacer sospechar que existe un componente inflamatorio y su ausencia nos haría pensar que existe un componente fibroso. Pero en ocasiones, bueno, en la mayor parte de las veces, coexisten las dos componentes porque las estenosis son mixtas. Así las guías ECO recomiendan el valor que tienen tanto la ecografía como la resonancia para ayudar a identificar el componente inflamatorio, pero a día de hoy no existe ninguna técnica que sea capaz de cuantificar el componente fibrótico. Si bien es cierto que existen técnicas prometedoras de la resonancia magnética y la elastografía, que es una técnica de ultrasonografía, que parece que podrían ser capaces de detectar la fibrosis. En cuanto a la enfermedad penetrante, podemos observar estas imágenes en las que observamos esta ileitis franca con una imagen hipoheterogénea adyacente con algunos focos hiperecogénicos que, para poder discriminar si estamos frente a un flemón o un absceso, administramos contraste. El contraste capta en la zona periférica la lesión, pero la lesión permanece anicogénica, con lo cual esto se trataba de un absceso que además en algunos estudios se ha visto que los estudios con contraste permiten precisar mejor el tamaño. La ecografía con contraste la ecografía en sí misma y con contraste un poquito mejor, tiene una sensibilidad y especificidad similar a la resonancia de la tomografía y no es preciso realizar más estudios si tenemos claro el diagnóstico. En cuanto a la enfermedad fistulizante, sí que es cierto que tiene mejor precisión la enteroresonancia y sobre todo cuando la afectación es más profunda. Aquí vemos un par de ejemplos de dos fístulas, una fístula enteroentérica y una fístula enteromesentérica. En cuanto a los objetivos terapéuticos, nos van a obligar a realizar estudios repetidos y por ello la ecografía podría ser una buena candidata a evaluar estos objetivos, pero debemos conocer si es sensible al cambio, ¿no? Si es útil para esto. Hay infinidad de estudios que parece que así lo demuestran. Este es un ejemplo en el que, como este, hay muchos estudios en los que ya a las 12 semanas la ecografía es capaz de detectar cambios en todos los segmentos evaluados y para todos los hallazgos evaluados. Esta sensibilidad al cambio la tenemos que evaluar tratando de ser lo menos subjetivos posibles y para ello se ha publicado recientemente un consenso de definiciones de respuesta ecográfica y remisión ecográfica que tienen en cuenta estos parámetros, el grosor de la pared, la hiperemia y las complicaciones. Fundamentalmente se han desarrollado varios índices ecográficos, especialmente traigo estos que son los más recientes y algunos de ellos ya están validados. La mayor parte de los índices ecográficos tienen en cuenta estos mismos parámetros, el grosor de la pared y la hiperemia, y también se pueden realizar estudios de cuantificación de contraste que también hay varios estudios en la línea de que podría ser una técnica útil para la monitorización de la enfermedad. De manera que, bueno, para concluir, ¿cuándo realizaríamos una ecografía intestinal en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues en el momento basal del diagnóstico y después, previo al inicio de cualquier tratamiento y a los 3 meses de iniciado el mismo, en pacientes que tengan síntomas con marcadores alterados trataríamos de realizarla lo antes que sea posible. En pacientes con disociación clínico-biológica también trataríamos de realizarla, si es posible, pues en la propia consulta o en los días posteriores. Y en los pacientes asintomáticos que tengan marcadores negativos y que se encuentren estables, la realizaríamos cada 6-12 meses. Si todo va bien, continuaríamos el seguimiento y si hubiera algún hallazgo que así lo requiera, pues valoraríamos realizar algún cambio de tratamiento. Y con todo ello, resaltar el enorme valor que tiene la ecografía en el estudio del tubo digestivo, especialmente en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en la detección de la actividad inflamatoria como de las complicaciones, tanto en el diagnóstico como en la monitorización, y destacar su escasa invasividad, la ausencia de radiación y lo bien tolerada por los pacientes, que hacen de ella una técnica fácilmente repetible. Y ya está, muchas gracias por su atención.